Hola, ¿qué tal viajeros? Mi nombre es Dante y aquí estamos en Pisa, la indiscutible capital mundial del postureo. Lugar donde parece obligatorio hacerse la foto sosteniendo la torre para que no se caiga. Donde el manual del turista dice: bájate del tren, súbete al bus, sácate las fotos, no comas aquí porque es caro y en 3 horas ya te puedes ir. Como no es mi primera vez aquí, te confirmo, esto no es así. Hoy vamos a comer de 10, gastando muy poco, a conocer la ciudad de verdad y tumbar todos esos tópicos solo en un día. ¿Me acompañan? Bienvenidos a Pisa. Pisa es mucho más de lo que te imaginas, es lo que sientes al caminarlo. Y precisamente caminando es como aparecen las historias que nos salen en las guías. Aquí vamos a buscar la primera historia de esta ciudad, pero no está en una iglesia ni en un museo, está en la calle y cabe en una mano. Seguimos probando comida callejera. Su origen es en Génova. Lo hemos probado en Génova, lo hemos probado también en Turín y ha estado de 10. Es farinata. Río de la Plata le solemos decir fainá, una previa a la farinata que le hemos encontrado aquí en Pisa. Buenísima. Es harina de garbanzo, tiene un gustito ahumado porque se ve que está hecho en un horno a leña. Un 10, realmente un 10. La farinata no es típica en toda Italia, pero en esta zona sigue viva, forma parte de la calle y de la gente que la ha comido durante generaciones. Porque la verdadera Pisa es esto, saber que vas a llegar a la estación de tren, que tienes un locker para dejar tus maletas, que no es necesario pagar ningún bus, que puedes llegar andando y de camino te comes una farinata. Pisa no es solo la Plaza Miracole. En el recorrido que vas a hacer para llegar a ella, si levantas la vista te puedes encontrar cosas como esta. Mirar bien esas columnas y esas arcadas. Guardarse bien esta imagen en la cabeza porque es el ADN exacto de la Torre de Pisa y lo encontramos aquí, en una calle comercial, escondido. Pisa va despacio, entre bicicletas, conversaciones y algunos aperoles. Recordar, viajeros, necesitamos vuestro apoyo, darnos un like, dejar un comentario, compartirlo, suscribirse. Se acabó el descanso, vamos a conocer un secreto de oro. Seguimos comiendo por Italia, estamos en Pisa, hemos venido a la pizzería 89, no es la primera vez que venimos, es una de mis pizzerías favorita en esta ciudad. Como veis, aquí no hay turistas porque no hay folletos de colores ni carteles que digan la mejor del mundo. Y el secreto de oro era este horno, mírenlo, 100% mosaico artesanal, un auténtico horno napolitano para comer una pizza de verdad. Hemos pedido una tronqueta, a mí me gusta mucho el calzone, pero he de reconocer que realmente esto está más bueno que un calzone. Madre mía, no sé si se come así, pero la verdad que está muy bueno. También los gnocchi a la gorgonzola me han parecido espectaculares. También por recomendación del chef disfrutamos de unos orecchiati al ragù con tomate y una pizza especial a la salchicha. Estuvimos en Roma y probamos lo que supuestamente era el mejor tiramisú de Roma. Vamos a probar un tiramisú clásico. Ya cuando mete la cuchara, esto está espeso, está como tiene que ser. Sí, mira, ahí está el color, queso, está increíble, increíble. En cada esquina de esta ciudad siempre te está esperando una pizza, una pasta o un espresso. Todo el mundo cruza este puente sin prestarle atención, pero el Arno es el verdadero culpable de esta historia. Es el culpable de haber traído una inmensa fortuna a la antigua República de Pisa y al mismo tiempo el culpable del desastre más rentable del mundo. Este río dejó un suelo tan blando que le jugó una mala pasada histórica a los arquitectos, pero piénsenlo bien por un segundo. ¿Qué sería Pisa hoy sin este error? Pisa también es detalles, mercados pequeños, escaparates sencillos y callejones que esconden secretos que ahora mismo vamos a descubrir. Otro de los puntos emblemáticos de esta ciudad, la Plaza del Cavalieri.
que tiene un montón de curiosidades. El primero salta a la vista, es este imponente edificio, el Palacio de Carovana. Su fachada está llena de dibujos tallados a mano. Como dato extremadamente curioso es que es una de las universidades más exclusivas del mundo y la fundó el mismísimo Napoleón Bonaparte. Y justo al lado está la iglesia de Santo Estéfano. Si entras verás que sus paredes están forradas con banderas de piratas reales, arrebatadas en batallas navales por el Mediterráneo. Este es el Palacio del Reloj. Esta es la Torre del Hambre. Aquí encerraron al conde Ugolino y a sus hijos. Una historia tan tétrica que sale en la Divina Comedia de Dante. Y el contraste, esta torre de 13 metros con un hombre sentado, dedicado a Fibonacci, el matemático más famoso de Pisa. Cuando te encuentras en este entorno, imagínate en el año 1173, obreros con poleas y andamios de madera, y de pronto el suelo empieza a ceder. Lo que hoy vemos como una belleza estética de mármol fue un error que intentaron tapar durante 200 años. Estamos ante la Plaza de los Milagros. Un conjunto de mármol blanco que parece haber caído del cielo. La perfección románico-pisano desafiando la lógica. Hoy es la plaza perfecta que todos conocemos, pero a menudo olvidamos que esta torre nació como un campanario. Fue la naturaleza quien tomó la decisión de darle un final tan espectacular, convirtiéndola en el símbolo único que hoy admiramos. 56 metros de altura, 8 niveles de columnas de mármol. Esta torre guarda una lección de vida. Cada uno de sus metros parece repetir el mismo mensaje. No te rindas. Durante casi 2 siglos resistió el paso del tiempo, los errores y las dificultades, hasta que en 1372 su construcción llegó a su final. Es una joya inclinada, pero que no cae, protegida por la divina providencia. Pero en 1990 dejó de ser una simple curiosidad y pasó a convertirse en un peligro real. Fue entonces cuando comenzó una carrera contrarreloj para salvarla. Y no hablo de la clásica foto donde alguien parece que la sostiene con la mano. El engaño es que la torre es especial, pero en realidad esto es la negligencia de un arquitecto que puso 3 metros de cimientos sobre un pantano. El suelo que pisamos son 53 barcos de Jerusalén que se trajeron hacia Pisa, lo que demostraba que esta ciudad sí gobernaba en aquellos tiempos el Mediterráneo. Si lo piensas por un segundo, vivimos en un mundo donde solo se celebra la perfección, donde todo lo que está torcido se esconde, se corrige con IA o con Photoshop, o simplemente se desecha. Sin embargo, la Torre de Pisa demuestra que esto no siempre es así. No escondió su error, lo enfrentó, aprendió a convivir con él, decidió protegerlo y quizá por eso sigue siendo el monumento más admirado del mundo. Todos llegamos a Pisa pensando en la famosa torre, pero realmente cometemos un error. La torre es solo un campanario, la verdadera joya es el domo, una catedral construida en el año 1063, financiada por completo por el botín de oro que los pisanos le robaron a los piratas de Sicilia. Y aquí viene el mejor truco para tu bolsillo. Subir a la torre te cuesta más de 20 euros, pero entrar al impresionante domo es 100% gratis. Solo tienes que ir a la taquilla oficial de la Plaza de los Milagros o en su web, pedir un pase con horario fijo y listo. Entra libre a uno de los templos más bellos de Italia sin pagar un solo céntimo. Este edificio gigante es el Baptisterio, uno de los más grandes de toda Italia, y esconde un efecto de sonido que parece de película de ciencia ficción. Debido a su extraña forma con un doble cono, tiene una acústica tan perfecta e irreal que el eco tarda varios segundos en desaparecer. Cada 30 minutos el personal del monumento se para en el centro y canta unas pocas notas sueltas. Al rebotar el sonido parece que el coro eterno estuviera cantando contigo.
Un truco secreto: si subes al segundo piso y miras por la ventana, tendrás una foto perfecta, sin gente, de toda la torre inclinada. Justo al lado de la torre hay un lugar donde casi ningún turista entra y esconde uno de los secretos más sagrados y oscuros de Italia. Hablamos del Camposanto Monumental. La entrada tiene un coste de 7 euros o viene incluido en el combinado de 10 y es el mejor sitio de Pisa para pasear en paz y hacer fotos increíbles sin gente de fondo. Desde este complejo de mármol blanco de la ciudad de Pisa nos estamos despidiendo de esta saga de vídeos de Italia. Recordar, suscribirse, darle al like y compartir. Y nos vemos en el próximo viaje de Europa sin filtros. Gracias por estar ahí. Europa sin filtros, libre de ver.